Una vez creado el tercero en la localización de Business Central con GoToLata, procedemos a crear documentos de compra. Vamos a cumplimentar datos necesarios para el registro del documento. Vamos a seleccionar el tipo cuenta. Consideramos una cantidad y un valor de coste. Pueden apreciar que siempre el tercero lo vamos heredando en la transacción. Para efectos de cálculo de impuestos y retenciones, vamos a considerar un grupo de impuesto para que de forma automática haga el cálculo correspondiente. Hemos tenido en cuenta unas estadísticas dentro de la localización para poder revisar los porcentajes calculados, las bases calculadas, los impuestos y retenciones calculados, los conceptos DIAM con sus descripciones. La particularidad de Colombia que tenemos en cuenta dentro de la localización es el cálculo de retención del IVA, que se va a calcular en función al IVA que se está calculando por la adquisición y la compra. Revisado todos los importes, procedemos al registro. En el registro vamos a apreciar el impacto del tercero en la contabilidad movimiento de impuestos. Para ello, nos vamos a revisar las tablas del estándar del ERP, viendo los movimientos de contabilidad, donde vamos a poder apreciar las cuentas configuradas, los porcentajes de los impuestos y retenciones calculados, y el tercero, que siempre tenemos la trazabilidad dentro de la localización de GoToLata. Si vemos los movimientos de IVA, vamos a poder revisar las bases imponibles, revisamos los impuestos y retenciones calculadas, los conceptos de DIAM, las descripciones y los porcentajes afectos por cada uno de ellos. Tal como lo había indicado, ya se está considerando la retención de IVA en función al IVA calculado. Y por último, en movimiento de proveedor, lo que vamos a apreciar es el importe neto después de haber calculado los impuestos y las retenciones en el tercero, con las configuraciones de la localización de GoToLata. Hemos visto un flujo de una creación de una factura de compras desde un tercero, aplicando impuestos y retenciones con la localización de GoToLata en Business Central.